Diálogo Directo. 17 horas con 17 minutos. Estamos conectados con Luis Morán, compañero, trabajador del diario Hoy, o del ex diario Hoy, porque ya no existe. Y lamentablemente, como conocemos y hemos estado dando seguimiento a esta situación, son 6 años que no les pagan las liquidaciones a estos compañeros, y más que compañeros, a estos seres humanos que necesitan sobrevivir, que necesitan trabajar y que necesitan que se les cancelen sus haberes. Hay mucha gente que ha fallecido, hay mucha gente que todavía no logra conseguir trabajo ante la impavidez de las autoridades pertinentes. Luis, ¿qué tal? Un gusto saludarle. ¿Cómo está usted? Cuéntenos cómo está el proceso. ¿Qué esperanzas tienen o ya perdieron la esperanza? Buenas tardes. Buenas tardes, gracias Washington, usted siempre dándonos la apertura y cobertura de nuestro caso, y gracias a Pichincha Universal igual, que es uno de los pocos medios que nos han ayudado a difundir nuestra verdad y nuestra realidad, como digo yo. Sí, Washington, desgraciadamente son 6 años del cierre del periódico, 6 años que entró en liquidación y que desgraciadamente no se ha logrado cobrar las liquidaciones. No hemos logrado cobrar las liquidaciones. Peor aún, como siempre le hemos dicho, peor aún las jubilaciones patronales. Eso va a quedar en la historia. Desgraciadamente, las autoridades, todas las autoridades, y principalmente en este caso el Ministerio de Trabajo, que es el rector de los trabajadores, no tiene la capacidad de ir más allá para poder cobrar a los principales accionistas, porque no nos queda de otra, porque activos la empresa ya no tiene. La rotativa, los trabajadores le tenemos embargada, que vamos a ver si es que lo logramos rematar, si le logramos vender, para poder recibir unos pocos reales. Porque lo demás, la base de datos del archivo fotográfico, supuestamente valían como 4.200.000, pero ya han pasado 6 años y nadie ha logrado vender. No hay mayor interés en esos activos que son intangibles, ¿no? Entonces, y la chatarra que queda ahí en el periódico, que son computadoras, muebles, eso 6 años que ya están deteriorados, que seguramente no vale nada, que seguramente nos va a tocar vender como chatarra. Y la impavidez de todas las autoridades y del principal accionista y el que fue dueño del periódico, ¿no? Jaime Mantilla Anderson. No ha hecho nada, no hace nada. Le hemos seguido juicios, no hay cómo cobrarle un real al señor porque no tiene nada. Entonces es bastante difícil nuestra situación. Desgraciadamente, y como yo les he dicho a los compañeros, no tenemos mayores esperanzas de poder lograr cobrar algo más. O peor, soñar cobrar el 100% de nuestras liquidaciones. Imposible. Y para completar todo este drama, estimado Washington, fíjese que el famoso dirigente, el dirigente sindical, el dirigente que nos representaba, logró cobrar fraudulentamente a través del Ministerio de Trabajo, logró cobrar los honorarios del abogado, $66.000, imagínense, $66.000 que le pagaron a estos tipos sin haberse terminado todavía el conflicto, sin haber nosotros logrado cobrar la totalidad de nuestras liquidaciones. Hemos puesto denuncia en la fiscalía, no avanza esa denuncia. Ya les llamamos a que den sus versiones. No lograron desvirtuar este par de ciudadanos, no lograron desvirtuar, juntamente con el abogado de una central sindical, FETRALPI, el abogado Edison Freire, junto con el dirigente sindical Luis Yuxi, lograron cobrar $66.000. Imagínense, para colmo de los males. Pues de este rato, mayores activos no tenemos. Es decir, la viveza criolla, como siempre, funcionó en esta oportunidad, como funcionó antes, porque el famoso gringo Mantilla lo que hizo es poner ese mayor activo del periódico, que era el edificio, y le entregó al empresario, le entregó, mejor dicho, al Banco de Pichincha como dación de pago, y con eso evitó que los trabajadores tengan un activo que les pueda servir para cobrar sus emolumentos. Y eso también, pues, no sé si fue una operación legal o ilegal. ¿Cómo le vieron ustedes a esa operación? Porque por ahí también hay muchas dudas.
Claro, nosotros al momento que la empresa ya estaba al borde de la liquidación, incluso Jaime Mantilla fue nombrado liquidador de la empresa. No sé si desgraciadamente o ventajosamente este dirigente sindical, Luis Yuxi, en su ignorancia, digo yo, junto con esta central sindical FETALPI y el abogado Freire, pidieron la liquidación de la empresa, porque ellos dijeron que no había otro camino. Entonces, a lo que voy yo es, si es que lograba liquidar Jaime Mantilla, porque ya nos hizo una oferta, no sé si lograban pagarnos, no sé de dónde nos iban a pagar, porque el activo mayor, como usted dice, el edificio y el terreno, en su momento, hace un año de la liquidación, o sea, en el 2013 más o menos, ya hicieron los papeleos y escrituras y todo para dar al Banco Pichincha en dación de pago. Eso sí, hay que reconocer, por las deudas que fue acumulando el periódico desde el año 2010, creo. Fue paulatino eso. Fue paulatino la deuda venía, hasta que se hizo creo que son como 6 millones y más. Entonces se dio, como dijo Jaime Mantilla, dijo, no tengo para pagar, tomen el edificio, tomen el terreno, pagados con ustedes. Entonces, no sé, en su momento, la empresa, Edimpress y Jaime Mantilla, ¿cómo nos iban a pagar a los ex trabajadores? No entiendo cómo nos iban a pagar. Si es que había los suficientes activos, Y mientras tanto, en liquidación, igual en liquidación la empresa era de haber logrado cobrar, pues algo, ¿no es cierto? Esa es la pregunta que nos hacemos. claro, y nos hacemos todos los ecuatorianos y también los compañeros de ustedes, Luis, sin lugar a dudas. Pero mientras tanto, el gringo Montilla sigue campante, sigue activo en redes sociales, creo que tiene un canal, creo que tiene un periódico, incluso da cátedra de ética comunicacional, empresarial y política para el colmo de males. Esto es paradoja, ¿no? ¿Qué nos puede contar usted sobre Sí, esto? así entendemos Es igual. terrible. Él apenas se cerró el periódico, él continuó con un proyecto tenía un proyecto de un periódico digital, entiendo que está en eso. Yo cuando no tengo redes sociales mejor no le veo ni le escucho, pero sí eso nos dicen los compañeros que están al tanto que sí, o sea, está dando cátedras de ética. Esos son los líderes de la prensa libre, independiente, que guían nuestros criterios, nuestros pensamientos. Ese es el tipo de líderes, imagínense, líderes que hablan de ética, líderes que hablan de moral, cuando sus ex empleados no les ha logrado pagar su liquidación, y peor aún, las liquidaciones patronales. ¿De qué líderes hablamos, estimado Washington? ¿Cuáles son nuestros líderes de opinión, por favor, ciudadanía? Ese es el liderazgo que tenemos, que por un lado le enseñan una cara, pero por el otro y por el fondo son de otra calaña. Esos son los líderes de opinión, creo yo. Es mi humilde opinión. Y para basta un botón, para mucho Ya. un botón. Imagínense. Ajá, ¿y ya cuántos ministros han pasado analizando su caso y nunca lo resuelven? ¿Y cuál es el argumento principal? Van como 4 ministros, creo. Empezó con Max Carrasco. ¿Ya? Creo que empezó. Sí, hemos tenido Acá es reuniones Marx con ellos. Carrasco. Sí, hemos tenido reuniones con ellos. O sea, como decimos en ese manifiesto, hemos ido al gobierno central, hemos ido al ministerio, hemos ido a Defensoría Pública, Defensoría del Pueblo. Han tratado de ayudarnos, pero después se han dado cuenta que no hay mayor cosa que hacer. Incluso en la presidencia, alguna vez un asesor de ahí de la presidencia del anterior gobierno nos dijo, vea, esto, o sea, aquí la presidencia no tiene un bufete de abogados para que les defienda. Fuera ideal en estos casos, pero no tenemos eso. Lo que tienen que hacer ustedes es judicializar. Pero Washington, si no tenemos el poder económico, no tenemos el dinero para coger un buen bufete de abogados, ¿cómo nos vamos a defender? ¿Cómo vamos a actuar? Es difícil. Entonces, hemos tenido reuniones con ministros, nos han explicado que el asunto, o sea, hay un pliego de peticiones en donde se reconocía que la empresa nos tiene que pagar nuestras liquidaciones. Un pliego de peticiones, como decimos en ese manifiesto, hay leyes, pero las leyes no sirven para actuar, no sirven para, en este caso, para hacer justicia, para que nos puedan pagar. La ley está escrita ahí en tinta muerta. O sea, ¿para qué nos sirve una ley si no podemos cobrar? ¿Para qué sirve una ley si no nos pueden pagar nuestras liquidaciones?
¿Para qué sirve una ley de jubilaciones patronales si en este caso los ex trabajadores del diario Hoy no van a lograr cobrar un real de su jubilación patronal? Después de 20, 25, hasta más de 30 años, compañeros que laboraron en esa empresa, que dieron toda su vida, ¿no? Entonces, imagínense, las autoridades nos dicen, a ver, sí, nosotros ya, ellos lo que hacen es dictar providencias en donde les congelan las cuentas de los principales accionistas, en este caso, porque esto se transfirió a los accionistas de la empresa para tratar de cobrarles. Al mayor accionista, que es Jaime Mantilla, no se le puede cobrar un real, como ya le dije anteriormente. Un real no se le puede cobrar, porque él no tiene nada a su nombre, a lo extraño. A Dime Ediciones, que era la segunda mayor accionista de Impress, se logró cobrar $52,000, nada más. En las cuentas de Dime Ediciones no hay más dinero, no se le puede retener dinero. Y de otros accionistas que fueron minoristas, ellos sí han ido pagando poco. Pero al principal accionista, al mayor accionista, al dueño que era del periódico, no se le puede cobrar un real. Imagínense, ¿de qué ley nos hablan? ¿De qué justicia nos hablan? Las leyes están ahí, pero no sirven para el trabajador. Es inaudito eso. Claro. Eso es verdaderamente inaudito. Y mientras tanto, vea, como decimos, Jaime Mantilla sigue tranquilo, campante. Estamos tratando de rematar la máquina, la rotativa, como le decimos. Los trabajadores la tenemos embargada. Vamos a pedir al Ministerio, a la Inspectoría, a que fije nuevas fechas para el remate, porque por esta cuestión de la pandemia se nos truncó el remate que íbamos a hacer. Esperemos que haya algún interesado en comprar esta máquina. Ojalá haya algún interesado, porque si no, desgraciadamente esa máquina, esa rotativa, posiblemente nos toque venderle como chatarra. Imagínense, de lo poco que podamos rescatar ahí, podernos repartir entre los, bueno, estamos entre como 145 ex trabajadores que nos tocará repartirnos, o sea, bueno, no nos Luis, tocará a nada, no nos tocará a nada. Es una pena. Nosotros, realidad. como siempre, Luis, nos solidarizamos con usted. Es una triste realidad, la verdad, pero se nos agotó el tiempo, Luis. Le quiero agradecer por haber atendido esta entrevista y como siempre somos solidarios con ustedes. Ojalá llegue el momento de que se haga justicia, aunque como vemos nunca llega la justicia para quienes realmente la necesitan. Sí, muchas gracias, Washington, muchas gracias a la radio. Son los únicos que nos dan esta gran apertura. Les agradecemos bastante por decir nuestra verdad. Gracias. Gracias, Washington. Muchas gracias también a Luis Morán, ex trabajador del diario Hoy. No han recibido sus liquidaciones ya durante 6 años y mientras tanto los que eran dueños del periódico felices y campantes. 17:30, volvemos. Gracias, hasta luego. Punto Noticias. Estamos en las noticias que hacen historia.